El sexo. El sexo es uno de los grandes tabús que tenemos en esta sociedad, que no te toques ahí, que no hables de eso, que la gente no habla de eso. Eso se habla a través de las puertas, eso se habla en la habitación. El día de hoy venimos a hablar de las cosas como son, las cosas como vienen, como salen, como llegan. Yo soy Afi, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tópicos y Utópicos, y el día de hoy vamos a estar hablando de la sexualidad. Todos estos mitos que tenemos, todos estos tabús que se esconden a través de la sexualidad, toda esta desinformación que también existe a través de la sociedad, que nos han inculcado, que nos han creado en educación, que nos han platicado nuestros padres. El día de hoy vamos a hablar de esa plática que tus padres no te quisieron dar y que tus profesores jamás se quisieron aprender. Y tú dirás, ¿quién eres tú, Afi? ¿Quién eres tú, bípedo, para venir y hablarme de la sexualidad? El día de hoy no vengo a hablarte yo solo de la sexualidad, traigo una invitada genial. Ella es licenciada de psicología, expedida de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es también educadora de la sexualidad por el programa de sexualidad humana PROXEUM. Realizó un diplomado en consejería terapéutica en adicciones, como también un diplomado en psicopedagogía. Es promotora de la cultura de la prevención, colaborando en el diseño de programas de psicoeducación para la salud. Ha implementado cursos, talleres y pláticas informativas sobre educación emocional y estrategias de autocuidado bajo el enfoque de habilidades para la vida. Esto dirigidos a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, como también adultos. Ha participado en jornadas, ferias de salud y mesas de discusión en escuelas a nivel bachillerato, como también a nivel universidad, con temas de prevención de la violencia, derechos sexuales y educación de la sexualidad. Actualmente colabora en un programa de promoción comunitaria en la alcaldía de Tlalpan, trabajando en la detección temprana de problemas en el neurodesarrollo de niñas y niños. Implementa talleres de estimulación temprana y de cuidado de la niñez dirigido a las personas cuidadoras. También es fundadora del colectivo Exfresh, que también dirige la tienda virtual de los artículos sexuales y da consejería en materia de salud sexual y reproductiva. El día de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Zaira Melissa Velázquez Sarmiento. ¿Cómo estás? Ay, buenas noches. Hola, Fi, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todas, hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, muchísimas gracias. Primero que nada, pues gracias por aceptar la invitación a este espacio, este tiempo que compartes con nosotros, pues obviamente todo este conocimiento que ya traes desde antes. No, gracias a ti por la invitación. Está padrísimo compartir espacios. Muchísimas gracias. Hay muchas dudas sobre la sexualidad. La gente está bastante desinformada. Hace 30 años simplemente la masturbación femenina era un tabú que jamás se iba a hablar, que jamás se tenía pensado siquiera que se hiciera. O, por ejemplo, la pornografía también es inmencionable todavía en algunas familias no solo de México, también de todo el país. Entonces, me gustaría que habláramos primero de conceptos básicos. ¿Qué es lo más básico que tiene que saber la gente acerca de esto? Ok, híjole, bueno, de sexualidad creo que estamos en pañales todavía, efectivamente, como dices, hay mucho, mucho, mucho que aprender, pero sobre todo hay mucho que desaprender. Así como hay muy poca información, está el otro extremo, que hay mucha información, pero no sabemos qué es real, ¿no? O qué es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, hablando de conceptos básicos, pues a mí me gusta siempre aclarar que la sexualidad no tiene que ver únicamente con genitales, ¿no? O con como tal el ejercicio de la sexualidad que entenderíamos como el coito. O sea, sexualidad somos todos en todas nuestras esferas, pero eso es algo que no hemos aprendido, ¿no? Lo primero pues sería entender que todo el tiempo estamos teniendo sexo, todo el tiempo. O sea, ahorita tú, yo estamos teniendo sexo y no como lo malinterpretaríamos, ¿no? Sino que tú tienes un sexo que se te fue asignado al nacer con un pene, yo tengo un sexo al nacer con una vulva, ¿no? Y entonces el sexo es hombre-mujer. Por lo tanto, todo el mundo, todo el tiempo está teniendo sexo, pero justo vienen como algunos conceptos construidos a partir de experiencias de la sociedad que pues nos van como transgiversando todos los conceptos y vamos entendiendo y armando otra forma de ver la sexualidad, ¿no? Entonces, de inicio, pues reconocer que el sexo no tiene que ver con el ejercicio de nuestros genitales, sino del cómo nací y tiene que ver con un tema reproductivo, con un tema de cromosomas también, ¿no? O sea, es meramente reproductivo.
Entonces, cuando comprendemos eso, pues también nos damos cuenta que somos más allá de genitales. O sea, yo no soy una vulva, los hombres no solo son un pene, ¿no? Entonces, desde ahí vamos haciendo una construcción bastante interesante de lo que también podríamos hablar, que es otro concepto muy importante, que es el género. El género no tiene que ver necesariamente con quién ejerzo mi sexualidad. Yo puedo ser una mujer femenina y compartirme con hombres o mujeres, y eso no tiene nada que ver ni con mi identidad, ni con mi orientación, ¿no? Ni con quién estoy ejerciendo mi sexualidad. Entonces, otro tema importante y que es un pilar fundamental en la sexualidad, pues sería hablar de género, de cómo me asumo, de qué roles yo estoy jugando en la sociedad en la que me desarrollo, porque no es lo mismo hablar de México, hablar de Francia, hablar de Irak, hablar de cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, el género, pues sería otro concepto muy importante, Afi. Sí, claro, tomas conceptos muy importantes que creo que es la parte por la que tenemos que empezar, que el sexo pues es relacionado a la biología, ¿no? Para la biología eres hombre o mujer determinado a partir de tus órganos sexuales. Sin embargo, refiriéndonos al género, vámonos un poquito a la parte histórica. El primero que utiliza la palabra de género no es un psicólogo, es un antropólogo que se llamaba John Money, protiene en rol de género y describe los comportamientos asignados por hombres y mujeres. Ya posteriormente, un psicólogo en 1968 establece la identidad de género, que es Robert Stoller, que fue el primero que utilizó este término y habla justamente de eso, que no es definido a través de tus órganos biológicos, es por el hecho de las experiencias que viviste, los ritos y las costumbres que se atribuyen al lugar donde te estás desarrollando como persona, como individuo, y es por eso que en la actualidad vemos tantos géneros distintos. Ahora, pasemos un poquito a hablar sobre estos solones de la sexualidad, empezando por la reproductividad. Pues mira, el hablón de la reproductividad tiene mucho que ver con esto que decimos que es lo biológico, ¿no? O sea, la capacidad de reproducirnos, la capacidad, sí, de compartirnos con otra persona, pero hablando de células, ¿no? O sea, todo un proceso biológico que conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo, pues obviamente se van desarrollando esta posibilidad de tener, de poder embarazarme, ¿no? Yo siendo mujer. Los hombres, pues de poder embarazar si tenemos relaciones sexuales. Entonces, en este hablando de la reproductividad, también estamos hablando de la prevención de los embarazos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Volvemos a lo mismo, tiene que ver con mi cuerpo y aquí no es solamente como el centrarme en mí, sino en todo lo que tiene que ver con los autos y a mí me gusta mucho hablar de los autos y no precisamente son los carros, ¿no? Sino el autoestima, el autoconcepto y el autocuidado. En cualquier olón de los que vamos a hablar el día de hoy van a estar como eje fundamental los autos, porque si yo me conozco, si yo sé quién soy, si yo sé cómo cuidarme, entonces voy a buscar justo siempre ir por como en la búsqueda del bienestar. No solamente en la parte de la salud, o sea, en la salud reproductiva es un tema, pero también hablamos de la salud emocional, que justo es otro de los olones que ahorita vamos a abordar, ¿no? Sí, justamente tocas algo muy importante que es el autoconocimiento, las cosas que a ti te gustan. Hay una plática que a mí me gusta mucho que da Raquel Rothman, es una TED Talk que habla justamente sobre la sexualidad y habla de las cosas normales, que dice, ¿quién te dice que es normal? ¿Quién te dice que es lo sano, no? Y justamente habla de que quien te dice que es normal es la sociedad, es una construcción social que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo realmente normal, pues simplemente es lo que a ti te gusta y con lo que tú te sientes desarrollado, que justamente comparte tema con lo que es el erotismo. Y es otro pilar fundamental, yo creo que para muchas y muchos de nosotros puede ser donde nos centramos, ¿no? Justo cuando hablamos de sexualidad, la parte erótica, claro está, pudiéramos hablar que es el olón más divertido, ¿no? O sea, donde podemos encontrar muchísimas más cosas que a nuestro parecer es a donde enfocamos la sexualidad, pero como estamos viendo, pues es solo parte de toda esta construcción de sexualidad. Y el erotismo justamente tiene que ver con el placer, pero que también en muchas ocasiones, y me atrevería a decir que la mayor parte del tiempo, estamos vinculando el erotismo con el placer sexual en genitales. Entonces, volvemos a retomar el olón biológico.
porque efectivamente sí tiene que ver con genitales, pero no necesariamente. El erotismo va más allá de los genitales y por eso es tan importante, porque es la capacidad de disfrutar a través de los sentidos. Es la posibilidad de disfrutar sensaciones, olores, texturas y obviamente, si nosotros lo llevamos allá el plano de genitales, pues también tiene que ver con tocar, con estimular. Pero te digo, no necesariamente va por ahí. Entonces, cuando hablamos de un erotismo, volvemos a esto, al autoconocimiento. Si yo sé qué es lo que me gusta, cómo me gusta, de qué manera, pues obviamente va a ser mucho más fácil compartirme con otra persona. Pero si a mí me cuesta trabajo identificar qué sí y dónde sí, entonces, uy, cuando yo esté con otra persona va a ser muy, muy, muy difícil y me voy a sentir probablemente muy incómoda porque yo sé que hay sensaciones que no tolero, pero que no les pongo el nombre como tal. Entonces, para lograr tener un olón del erotismo bien fortalecido, que nosotros logremos disfrutar, necesitamos tener un proceso primero con nosotros, ¿no? Porque a veces pasa que en la pareja queremos descubrirnos en el otro. Y claro está, podemos hacerlo, pero primero tenemos que partir de esto, ¿no? O sea, de cómo soy, de quién soy, de qué me gusta, y entonces ahora sí damos un segundo paso. Sí, claro. Aparte, en México la educación sexual que te dan en tus primeros años de desarrollo, yo creo desde mi punto de vista es muy limitada. Simplemente te dicen el sexo es para reproducirse y si lo tienes sin cuidado vienen las enfermedades sexuales. Jamás te hablan del erotismo, jamás te hablan del placer de uno solo o el placer compartido, ¿no? El placer con tu pareja. Hay un libro que estuve leyendo estos días justamente preparándome para esto, que se llama Educación Sexual en la Familia, y está muy divertido porque lo escribe un padre. Entonces, él te dice que el única función de la sexualidad es ese, reproducirte con las personas y descarta completamente el erotismo, ¿no? No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente es un punto de vista. Y mira, también eso es bien importante, es muy respetable la forma en la que cada persona ha vivido y ha construido su sexualidad, ¿no? Creo que aquí no se trata de una verdad absoluta, porque todos somos un cúmulo de experiencias y de vivencias y cada quien lo ha vivido de diferente forma y te ha marcado. Por lo tanto, aquí creo, y yo siempre lo que invito es a eso, a desaprenderlo, a animarte. ¿Cómo sería si fuera diferente? O sea, y si yo me atreviera a hacer tal vez algo distinto a lo que dice el libro, a lo que me han enseñado desde toda la vida, ese es el reto, ¿no? Y tú lo decías al inicio, muchos y muchas de nosotras tuvimos una educación justo basada en las monografías, bueno, en mis tiempos, en las monografías, en los libros, como muy, muy de imagen, y aquí está, aquí está, aquí está, sirve para esto, y justo nos hablaban solo de el tema reproductivo. Jamás, 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 por lo menos no en mis generaciones y no en las generaciones de personas cercanas, hemos tenido una educación sexual integral que nos hable de la normalización del placer y de que el placer es un derecho que tenemos todas y todos, ¿no? Justo ese término de placer se va al baúl, se va al sótano, porque ¿cómo que vas a sentir rico? ¿No? ¿Cómo? No, eso no se puede, porque de hecho el sentir rico y el sentirte bien es un sinónimo de, pero ¿por qué lo estás disfrutando? Es muy cuestionado. Y cuando hay una persona que lo está disfrutando, es muy, muy tachado en términos negativos. Entonces, aquí, muy importante, a eso es a lo que me refiero con desaprender. ¿Qué pasaría si yo me animo a probar ciertas cosas, ¿no? Y que te digo, no tiene que ver con genitales, sino con descubrirme y descubrir mis sensaciones. Y vuelvo a lo mismo, si nosotros reeducáramos, nos cuestionáramos o diéramos esta vuelta a la forma de ver la sexualidad, creo que tendríamos una vida sexual bastante placentera. Pero bueno, yo creo que nunca es tarde, todos estamos en un proceso bastante interesante para aprenderlo, ¿no? Sí, claro, jamás es tarde para descubrir qué es lo que te gusta y tampoco se trata de ocultarlo, ¿no? Tampoco se trata de tener esos tabús que siempre tenemos de que las cosas que te gustan las guardas para ti y a veces para tu pareja y eso muy a veces, ¿no? A veces no externas estas cosas y por lo mismo no desarrollas un placer completo, simplemente estás a lo que la otra persona te dice y crecemos con una educación carente porque primero que nada nos dicen que el sexo simplemente es para reproducirse, si lo haces mal te van a pegar alguna enfermedad y jamás te hablan, como decíamos, del placer. ¿Y cuándo aprendes del placer? Cuando platicas con tus amigos, cuando platicas con gente de tu misma edad,
que a lo mejor ha vivido menos que tú o experiencias diferentes y simplemente le gustan cosas diferentes y tú te vas haciendo una idea de esas cosas. Entonces, y también entra la otra parte que es la ilusión pornográfica, que te dice que todos somos iguales y que para gozar de una sexualidad necesitas tener un pene de 30 centímetros y que todas las mujeres tienen que gemir como actrices y que eso es lo normal y que eso es algo bueno. Mira, el tema de la pornografía, yo creo que nos llevaríamos otro programa hablando de eso, ¿eh? Más allá de dar un juicio de valor, de si es bueno, si es malo, quien lo ve es bueno o es una mala persona, no, creo que podremos centrarnos en que es una industria finalmente de entretenimiento y que como tal, pues obviamente tiene que buscar sus estrategias para mantenerse. Y una de sus estrategias, igual que en el cine, igual que Walt Disney, igual que cualquier otra casa productora, ¿no? O sea, necesita justo buscar lo que le va bien, o sea, lo que le conviene. Y eso no está mal, porque finalmente es un negocio. Aquí el problema justo es cuando volvemos a los autos, ¿no? Lo que decíamos al principio. Cuando tú no tienes un autoestima fortalecido, cuando tu autoconcepto está tambaleando y tú ves en la pornografía unos penes inmensos y que aparte son así que duran horas, que las erecciones duran 1000 horas, o tú como mujer ves que sabes que existe un squirt y que son litros y litros y litros, claro, o sea, tú te confrontas con esa imagen y dices, uy, no, con permiso, yo no soy, yo no voy a poder. Pones o depositas justo todas esas expectativas en lo maravilloso de aquella película que tuviste por primera vez. ¿Y qué crees? Que es algo que nos pasa a muchas personas y que es muy, muy, muy normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados justo a ir por lo que debería ser. Tú lo mencionabas al inicio, ¿no? Lo que debería ser o lo que es normal. Y bueno, si nosotros entendiéramos que tener una erección por muchísimo tiempo no es lo más normal del mundo. O sea, aquí habría que checar cuánto tiempo, por qué dura, si te causa algún dolor, pero justo volvemos a lo mismo. No sé si ahorita creo que podríamos dar como vueltas en el mismo tema, pero nos llevaría a las mismas conclusiones, que tenemos sí o sí que darnos una oportunidad de conocernos y de explorar esa otra parte que tenemos que hablar y que hablarlos. Y ahorita que decías lo de los amigos, me parece un tema muy importante porque justo aprendemos a partir de las dudas de los otros. Lo que yo no me animaba a preguntar, lo preguntó el otro, ay, qué bueno. O sea, ya se dio entre la charla, qué bueno que lo mencionó él, porque yo toda la vida había tenido esa duda. Y pues ya lo googleé, ¿no? Y si bien te va, tienes una respuesta, pues un poco acertada, ¿no? Un poco que se acerca a la realidad. Pero cuando no, justo nos vamos nutriendo de experiencias del otro y a lo mejor lo que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí. Y entonces vamos como teniendo ciertos rezagos en chin, es que yo no, o sea, yo no duro tanto, o el mío no es de este tamaño, o qué crees que no, mis pechos tampoco son de ese tamaño y entonces no voy a dar placer a la persona. Desde ahí yo empezaría a cuestionar, ¿no? ¿Por qué el placer se lo depositamos a otra persona? Esa es una pregunta muy interesante también. Uh-huh. A través de Facebook, Alan Castellán nos dice, buenas noches, saludos, buenas noches, Alan, qué bueno que estás viéndonos en esta transmisión. Daniel Rosete nos dice, muy importante distinguir entre el sexo y el género, saludos a Fila Máquina, saludos amigo Daniel. Y Atenea Cabrera nos dice, muy buena charla, la sensualidad y la sexualidad, gracias por tocar estos temas. Muchísimas gracias a ti por estar presente en este programa. Ahora, ya tocamos el tema del erotismo como persona propia, que es el descubrir a ti que te gusta y a partir de ahí llevarlo a un placer. ¿Qué pasa con el erotismo compartido? Bueno, pues el erotismo compartido es un súper regalo que tenemos porque efectivamente no todas las personas hemos logrado desarrollar esa vinculación con otra persona. Viene con otro león que justo ahorita lo vamos a abordar, pero el erotismo tiene que ver, ya decíamos, ¿no? Del yo me conozco y ahora me comparto. El erotismo con otro es eso, es también una responsabilidad porque yo tengo que hacerme cargo de lo mío, pero también tengo que tener presente que hay otra persona y que tal vez yo no voy a decidir por la otra persona y no le voy a depositar mi placer, pero sí es muy importante que tenemos que tener comunicación. Y la comunicación va a ser para respetar lo que el otro quiere, saber
a partir del autoconocimiento del otro, qué es lo que le gusta, qué es lo que va a tolerar. No voy a llegar yo con las esposas a latillarlo y a someterlo si antes yo no le había hablado, ¿no? Porque a lo mejor eso puede generar un trauma o algo que no es para nada placentero. O sea, a mí sí me va a sorprender y wow, padrísimo, pero para la otra persona va a ser el peor trauma de la vida, porque nunca se había hablado, porque nunca lo pensé. Ay, y ojo, aquí sí quiero aclarar, hay personas a las que sí, o sea, les causa cierto placer que sea como repentino, como que de pronto me sorprendas, ¿no? Y que de pronto ya apareciste con el disfraz de colegiala o el disfraz de bombero, eso está padrísimo, ¿no? Pero cuando tiene que ver con aspectos, por ejemplo, que causen dolor o algún tipo de daño, muy importante, siempre tiene que ser consensuado. Por eso hablamos de esta responsabilidad con el otro. O sea, claro está, yo me tengo que hacer cargo de mi cuerpo, pero también tener en cuenta que hay otro cuerpo, que también es el de la otra persona, ¿no? Entonces el erotismo compartido tiene mucha responsabilidad y también hasta cierto punto una carga afectiva. No estamos diciendo, no estamos hablando justo de que yo me voy a enamorar de la otra persona. Hay quienes sí, hay quienes se vinculan de una manera erótica y emocional. Puedo yo vincularme únicamente en la parte erótica y sexual y yo no establecer algún tipo de vínculo afectivo, pero no todas las personas funcionamos así. También tenemos que entender que la sexualidad, como decíamos, como no solo son genitales, tampoco solo es reproductividad, también hay un depósito afectivo, ¿no? Que ese es justo el otro lón, la vinculación afectiva y que tiene que ver con el asumir también que mis emociones son mías, pero las de la otra persona yo no sé cómo están. Yo siempre imagino las emociones como un cofrecito, como un cofre tan delicado que yo tengo que ser muy hábil y también muy respetuoso con ese cofre, porque yo no sé qué me voy a encontrar. Entonces, imagínate, si nos vinculamos de una forma erótica y aparte, ¡fum!, yo siento ese clic, pero la otra persona no. Ahí podemos tener un problema, ¿no? Entonces, muy importante, aquí con estos dos solones juntos, hablamos de una asertividad y de la honestidad. Siempre ser claros en lo que queremos. ¿Sabes qué? Yo me quiero compartir contigo, pero la verdad yo no tengo ganas de tener una relación emocional. O sea, yo zafo. Yo ahorita no estoy lista, muchas gracias. Eso siempre se tiene que hablar, sí o sí, para saber a qué voy, a dónde estoy entrando y si desde el inicio a mí se me está diciendo, yo no estoy dispuesto a vincularme efectivamente, ok, pongo ya este tipo de obstáculos, yo sé a lo que estoy entrándole, ¿no? Pero si yo no lo sé y aparte me empiezo a ilusionar y hay ciertas probaditas como de esto emocional, de las palabras ya más románticas, ya más como que se van a una relación romántica, uy, ojo con eso, ¿no? Entonces, en esta parte de los dos solones que se están juntando, sí es muy importante hablar de honestidad, ¿no? Siempre, siempre y siempre hablar claros. Ujú. Sí, claro, lo tocabas y creo que es la cuestión más importante de la sexualidad es la comunicación con la otra persona. Tienes que saber qué te gusta para poder saber qué le gusta a la otra persona y a partir de ahí formar una relación ya sea simplemente sexual o simplemente afectiva a través de esa comunicación que es creo que lo más importante para una pareja ya sea sexual o simplemente afectiva o los dos. En cuestión del erotismo, la palabra erotismo viene del eros que significa amor y tismo que significa acción, que es obviamente la acción del amor, y Freud lo define un poquito más como esta pulsión sexual que tenemos, como en biología se definiría como el hambre, en la sexualidad él lo define como el líbido, esta pulsión sexual que hace que como ser humano tengas ese deseo por otra persona sin a veces tener el deseo de tener una relación, como bien lo mencionas, sin la necesidad de un vínculo afectivo. Ahora, ya que conocemos estos principios de la sexualidad, tú como psicóloga, como sexóloga, ¿cuál sería tu definición de un ejercicio pleno de la sexualidad? Ok, pues mira, aquí yo creo que mi palabra base es el bienestar. O sea, yo tengo que sentirme pleno, plena en todos los aspectos. O sea, en estos cuatro puntos básicos de los que hablamos, yo tengo que sentirme cómoda, yo tengo que sentirme hasta cierto punto feliz y estamos hablando de la felicidad en una situación justo de bienestar. Uf, yo me siento bastante bien, lo estoy disfrutando, entonces creo que estoy ejerciendo mi sexualidad de una manera plena, porque cuando existe cierto tipo de incomodidad o de duda, uy,
algo hay que trabajar ahí, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de una receta mágica para tener una vida sexual plena, porque lo que podríamos entender como, wow, los orgasmos de la vida, ¿no? O sea, es el orgasmo que te va a durar muchísimo más tiempo, no va por ahí, ¿no? Eso, qué bueno que tienes los orgasmos de la vida y que lo disfrutas muchísimo, pero si solo lo limitas a eso, te estás olvidando de todo lo demás. Entonces yo hablaría de un bienestar integral, de que todas las decisiones que tú tomes a partir de cómo descubres y exploras tu cuerpo y cómo lo compartes con la otra persona, te generan un bienestar. Y ahí viene, hablando justamente del bienestar, ya lo tocábamos un poquito en el erotismo, pero creo que tiene la suma importancia a través del autoconocimiento. Así es, Afi. Y hay otra palabra muy importante que a veces no la tocamos y que aparte no la tenemos muy presente, que es el buen trato. O sea, como tal la palabra buen trato, ¿no? Tina Sáenz nos habla mucho de eso y a veces, o sea, tenemos la palabra maltrato, que sí existe como tal maltrato, pero buen trato son dos palabras como diferentes. Si nosotros entendiéramos que el buen trato tiene que ver con esto, o sea, con el derecho de ejercer todos nuestros derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud, derecho a compartirme con la persona que yo quiera y buscar justo ese bienestar a partir de eso, yo creo que cambiaría mucho el sentido de cómo nos vivimos, no solamente en la parte sexual, ¿no? Para mí la sexualidad está en todos lados. Ahora que lo estamos reflexionando, tal vez las personas puedan decir, ah, sí es cierto, o sea, sí, sí ejerzo mi sexualidad todo el tiempo, no nada más es cuando quedo con mi pareja de irnos a tal lugar, ¿no? No, no es nada más en ese momento. Si nosotros comprendiéramos que el buen trato viene desde cómo yo me cuido, y cómo yo me conozco, ¿no? O sea, en esta pandemia yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Y también ha habido muchas preguntas de cómo ejercer la sexualidad de una forma saludable en la pandemia. Pues claro, o sea, tiene que ver con cómo me cuido y cómo cuido esto que yo puedo ver, que es el estuche de mis emociones, ¿no? Y del bienestar en general. Entonces, pues creo que es una tarea complicada, pero tampoco imposible, ¿no? Sí, claro. En la sexualidad hay muchísimos temas o muchísimos conceptos que se llegan a confundir justamente por esta desinformación o por estar mal informado. ¿Cuál es la diferencia entre el placer y el deseo? Ok. El deseo tiene que ver como con esta etapa previa, que tiene que ver con la atracción, con ay, ¿y qué pasaría con la fantasía? ¿No? O sea, yo lo imagino y mi cabeza va haciendo una imagen y digo, ah, interesante, ¿no? O sea, tiene que ver con fantasías, con todo aquello que me causa cierta curiosidad y que yo quisiera explorar. Ajá. El placer tiene que ver con el ejercicio de todo ese deseo, de esas fantasías y que cuando yo lo esté haciendo, o sea, cuando ya me hice así, la fantasía, wow, más padrísima del mundo, ¿no? Y cuando yo esté en acción, eso me genera un bienestar, digo, ah, así se siente, ¿no? Pero viene la otra parte, porque también puede ser que no te gustó. Y entonces no es placer, no es placentero, es algo, uy, híjole, no me gustó. Es, por ejemplo, con el uso de juguetes vibradores o de juguetes sexuales, ¿no? A mí me gustaría, o sea, yo estoy pensando que estaría padrísimo y a mí me gustaría saber cómo se siente y si le pongo un lubricante y si lo uso de tal manera, pero cuando lo pruebo, yo sé que, híjole, la vibración es lo peor en la vida y la vibración en el clítoris, no, jamás, no, yo no lo tolero. Entonces, justo el placer tiene que ver con esta capacidad de explorarlo en ese momento y de saber si te causa un bienestar o te genera alguna incomodidad. Justamente hablando del deseo, tocando otra vez a Sigmund Freud, habla de este líbido y te dice que el líbido elimina el asco. Entonces, por eso en la fantasía todo se ve bien, en la fantasía todo está bien, pero ya en el momento de realizarlo muchas cosas se vienen abajo. Es por eso que muchas parejas, por ejemplo, fantasean con tener un trío y en el momento que lo hacen, ay no, ya no me gustó y terminan, o fantasean con un intercambio de parejas y al final pues simplemente descubren que eso no era lo suyo y terminan una relación muy bonita simplemente por intentar llevar esta fantasía a la realidad, que no está mal, al final de cuentas estás explorando las cosas que tienes. También existe esta postdepresión después de la masturbación, que generalmente a mucha gente le pasa, que terminas o tienes este orgasmo y dices, es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que, ¿cómo mis decisiones llegaron a llevarme a esta decisión?
Por eso alguna vez leí por ahí en alguna página muy fantasiosa que decía que antes de tomar una decisión importante, te masturbes porque así ayudas a liberar toda esta presión sexual y toda esta toma de decisiones llega a ser un poquito más correcta. Ese es un súper tip, eso está padrísimo, nunca lo había escuchado, pero me parece bastante interesante. Y ahí me gustaría rescatar que justo después de un orgasmo viene un descenso, o sea, estamos entendiendo en la respuesta sexual humana hay fases. Tiene que ver justo con este deseo y viene, como decíamos, ¿no? Como de la atracción, en el sí, qué pasaría, como hasta una cierta planeación, ¿no? Vamos subiendo en esta respuesta sexual humana y hablamos de una excitación. Es cuando se empiezan a presentar ciertos cambios en el cuerpo. Viene una meseta que entre hombres y mujeres es diferente en la respuesta sexual humana. La meseta tiene una duración menor en los hombres que en las mujeres. Seguimos subiendo con este elemento tan importante que es la excitación y entonces podemos alcanzar un punto culmen que sería el clímax o el orgasmo, ¿no? Viene en las mujeres una posibilidad justamente de tener varios orgasmos. En los hombres generalmente es un orgasmo y bajamos. O sea, esta gráfica va bajando, va bajando, va bajando y es lo que nosotros llamaríamos un periodo refractario. Y este periodo refractario tiene esta característica de ¡fua! Liberación, ¿no? O sea, como, uy, aguántame tantito, déjame dormir, ahorita no me hables, ¿no? Y se vive diferente entre hombres y mujeres. Eso es también bien importante saberlo porque a veces justo los hombres pueden llegar a dormir o a tener un cansancio extremo, ¿no? Y las mujeres podemos tener, no es una generalidad, hay una tendencia, una cierta tendencia, sí, pero hazme piojito, ¿no? Sí, pero a ver, me voy a acurrucar. Y entonces hay como más cercanía y quiero platicar y quiero decirte, pero entonces aquí del otro lado ya estamos durmiendo, ¿no? Aquí hay que tener también mucha comunicación para decirte, híjole, como que me incomoda esto, pero podemos trabajarlo, aunque también hay que entender que son respuestas sexuales humanas que son esperadas, ¿no? Entonces, justo en este periodo como de baja, cuando la curva va bajando, puede venir una sensación como extraña. No podremos igual decirle si es buena o mala, pero es extraño al punto clímax. O sea, tú ya estabas como en la montaña rusa, ¿no? O sea, tú subes, 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 ¡fum! Bajas y justo hay una sensación que es un tanto indescriptible, pero que tiene que ver con la liberación, justo como tú lo decías. Sí, justamente la liberación de esta punción. Y hablas de las respuestas de cada persona y tienes mucha razón, ¿no? Hay respuestas esperadas, sin embargo, no todas las personas responden igual y no significa que esté mal. Simplemente tienes que aprender de la otra persona y aprender a convivir con ello y a disfrutarlo. Ya hablamos un poquito del placer, del deseo, del erotismo. Ahora, ¿cómo todo esto nos lleva a una práctica sexual protegida? Ok, bueno, como decíamos hace ratito, el saber qué es lo que nos gusta ya es una forma de protegernos, ¿no? Porque estamos ahí fortaleciendo aún más nuestros autos. Una práctica sexual protegida también tendrá que ver con cómo decido cuidarme para prevenir algún embarazo o para prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y entonces aquí estaríamos hablando justo de métodos anticonceptivos, por ejemplo, el uso del condón, ¿no? Y que si yo decido, hombre o mujer, porque también recordemos que a veces el condón se asume mucho a los hombres, ¿no? Ya una responsabilidad de que lo usen los hombres, pero existen los condones de mujer. Entonces, también nosotras podemos hacernos responsables de esto. Entonces, una relación sexual protegida va de la mano con la responsabilidad, con el cómo yo voy a cuidar mi cuerpo, porque efectivamente, y creo que tienes mucha razón hace ratito que decías, la sexualidad está muy catastrofizada, ¿no? Es como el consumo de alcohol. El alcohol te lleva al alcoholismo. La relación sexual te lleva al embarazo y a las enfermedades de transmisión sexual. O sea, sí, efectivamente son consecuencias de cuando no somos responsables, tanto en el consumo del alcohol o con un ejercicio de la sexualidad no responsable, pero no necesariamente. También creo que a veces
nos pasa que si no es con esto catastrófico, no nos llega el mensaje. Es como con la pandemia, ¿no? O sea, si no te llega el mensaje de que te puedes morir, pues no usas cubrebocas, ¿no? Pero si entendiéramos que es una medida preventiva y que aparte tú te puedes hacer amiga del cubrebocas, ¿no? O sea, ya existen la posibilidad y aparte creo que con el tiempo que llevamos, vamos adaptándonos al uso del cubrebocas. Y el uso del condón es un tema, bueno, que también nos ha dado mucha lata porque hay muchos mitos alrededor del uso del condón, ¿no? No me quedan, no es de mi talla, me pican, se me salen, se rompen. Bueno, hay muchas que sí son verdades, o sea, sí pasa que un condón no te quede, pero oh sorpresa, hay condones extra grandes. Sí pasa que se te puede salir, entonces no estás usando uno de tu tamaño. Ojo con eso, hay que ver las medidas de los condones. Me pica, sí pasa porque puede ser una persona alérgica al látex. Y entonces aquí la alternativa es busca condones que no sean de látex, sino de poliuretano, que es un material que igual te va a generar este beneficio de un método anticonceptivo de barrera, pero con otro tipo de material súper suave que igual lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos estos peros y entonces decimos, no, pues yo mejor me aviento así, a ver qué sale, ¿no? Y entonces aquí no estamos asumiendo la responsabilidad. Y otra cosa bien importante es cuando no nos acordamos que estamos con otra persona y que a lo mejor la otra persona también está buscando cuidarse. Y recordemos que también si yo estoy pidiéndote que tú te cuides, yo estoy ejerciendo un derecho sexual. Y si esa persona se niega, te dice mentiras, hay prácticas justo como muy extremas que se han dado en los últimos años que consisten en estar teniendo relaciones sexuales con condón, pero justo cuando el hombre va a tener la eyaculación, se quita el condón o se zafa el condón y entonces la eyaculación se da adentro. Y esto es como un reto y se ha dado mucho entre los jóvenes, pero aquí no nos ponemos a ver que estamos violentando el derecho sexual de la otra persona, que es a prevenir un embarazo, que es querer cuidarse, que es querer usar un método anticonceptivo, perdón, pero justo es porque yo decido, porque esta práctica tiene la característica de que no te aviso, o sea, solo me lo quito y ya me vine adentro, ¿no? Entonces, ojo con eso y si eso pasa o si alguien se siente identificada o identificado, pues, ojo, porque estamos violentando un derecho. Eso es bien importante en las prácticas sexuales responsables y protegidas. Justamente como lo mencionas, hay muchos mitos del condón. Alan Castellán a través de Facebook nos dice o que se pierde el placer o lo reduce, que pues es muy cierto, ¿no? El típico no se siente igual, es que no siento igual, es que yo no lo disfruto. Nos quedan 10 minutos, entonces me gustaría que termináramos con estas dudas que son como las más comunes que llegué a encontrar por ahí en internet, empezando con ¿el tamaño del pene realmente importa? Ok, pues mira, para una práctica sexual placentera, realmente lo que nos va a importar es cómo lo estoy disfrutando, si lo estoy disfrutando yo de inicio, ¿no? Los movimientos, aquí yo diría que son más importantes aún que el tamaño. Entonces, si ya nos enfocamos exactamente al ejercicio, al acto coital, yo te diría, no, el tamaño, de hecho, si es un pene demasiado grande, puede llegar a lastimar. Entonces, el tamaño en la parte de lo largo, al contrario, o sea, puede ser que un pene que es demasiado grande no sea lo más placentero. En todo caso, lo que nos interesaría y donde pudiera haber un poco más de placer es en el grosor, porque al momento de penetrar el grosor del pene, si es un poco más ancho, logra estimular las paredes vaginales y alcanzar puntos de estimulación muchísimo más placenteros. Entonces, en todo caso, lo que nos podría llegar a interesar sería el grosor, ¿no? Pero si existe una persona que tiene un tamaño de pene tal vez chico y no tan grueso, no es imposible que logre ni sentir placer ni dar placer a la otra persona. Se tiene que ver más bien tanto con la parte de la excitación, porque a veces creemos que el punto de las relaciones sexuales está en el orgasmo y en alcanzar el clímax y que eso es wow, ya, uff, pero si entendiéramos que el orgasmo dura, o sea, menos de un segundo,
O sea, es un clímax que se da rapidísimo y bajamos, ¿no? Realmente aquí lo importante sería comprender que lo interesante está en esto que decíamos de la gráfica de nuestra respuesta sexual humana, en el tránsito del deseo, la excitación y la meseta. O sea, que nos mantengamos en un estado constante para que podamos disfrutar. Eso es realmente lo placentero, porque si pensamos únicamente en el orgasmo, entonces estaríamos limitándonos a ¡fum! Alcanzarle y ya termino, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, justo yo diría, no es necesario, más bien hay que aprender a disfrutarlo y a localizar estos puntos eróticos para que no necesariamente sea localizado en los genitales, el placer. Ok. Eder Bautista a través de Facebook nos comparte grandes hay. Saludos, bebé. Azucena Cheli Velasco nos dice saludos hasta Oaxaca, Nochistlán. Eh, Continuando con esta pregunta, hay que entender también que hay diferentes tipos de penes. No todos tienen el mismo tamaño, no tienen el mismo grosor, y a través del tipo de pene que tengas, se adapta a una posición diferente que te puede ayudar a dar más o menos placer. Una siguiente duda común es, ¿está bien masturbarse y con qué frecuencia? Está maravillosamente genial. Todo, si yo te pudiera decir todo el tiempo, sí, pero si todo el tiempo te genera algún conflicto de que ya no puedes realizar tus actividades, que ya te interrumpen tus labores cotidianas, ahí, ojo, ¿no? Eso sí no está tan padre, pero yo te diría, está súper bien. Dándole un juicio de valor, yo te diría adelante, o sea, si lo hacemos diario y 3 veces al día, maravilloso, porque el hecho de masturbarte y de conocer tus genitales justo da pie a que explores tu cuerpo y a que conozcas. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual justo no se detectan a tiempo porque no conocemos nuestros genitales. Y porque si tú de pronto, como que allá una vez al mes te medio tocas, pero aparte, como ahí no, ¿no? O sea, porque tenemos mucho este chip de eso no se toca y ahí no, y esas partes, ¡fum! Manazo, ¿no? Si eso pasa, entonces nos limitamos muchísimo, muchísimo a conocer nuestro cuerpo. Y en las enfermedades de transmisión sexual, justo hay granitos, comezón, mal olor, alguna incomodidad, que si nosotros no nos tocamos, nosotras no conocemos nuestro cuerpo, es mucho más complicado realmente ubicar si hay algo diferente. Uy, esto yo que me estoy tocando ahorita, yo no lo había sentido hace una semana y aparte duele. Ah, entonces aquí hay algo raro. Entonces, beneficios de la masturbación, exploración y autoconocimiento. Otro beneficio es que segregamos una cantidad de neurotransmisores que nos dan bienestar, nos dan tranquilidad y aparte felicidad, que aparte también si ustedes lo hacen antes de dormir, yo les aseguro que van a tener un sueño súper reparador, ¿no? Porque justo nos ayuda también a lograr un estado de calma. Entonces, súper bien, no hay ninguna contraindicación de hacerlo, a menos de que el hecho de masturbarte sea tan constante que te impida ya realizar tus actividades, ¿no? O sea, que ya no seas una persona funcional porque todo el tiempo estés pensando en querer hacerlo, ¿no? Y, perdón, me voy a saltar a otro tema porque ahorita mencionabas de los condones, justo del comentario que decían de que no se siente. Un tip muy, muy, muy importante es usen un lubricante base agua. Coloquen, ya cuando tengan una erección, coloquen lubricante base agua, después coloquen el condón y encima vuelvan a colocar lubricante. Esto va a hacer que el látex se haga casi, casi imperceptible. O sea, va a sentir como si no tuvieran condón, pero en realidad sí lo tienen. Entonces, ese es un tip muy importante. Ok. Tomas algo muy importante, que es cuando tú ves a un niño o cuando ves a tu hijo, tu primo tocándose, que está muy chiquito, es como, hey niño, déjate ahí, hey, no hagas eso. Y una disculpa que toque tanto a Freud, pero soy una persona muy aficionada a Sigmund Freud. Aquí tengo un librito que se llama Tres ensayos sobre la teoría sexual, que es de Freud de hace mucho tiempo, y toca justamente eso. Cuando tú le prohíbes a un niño que se toque, porque es su primera sensación de placer y él sigue sintiendo placer, y tú se lo prohíbes, el niño crece con un miedo al placer, o sea, crece asustado de su sexualidad. Como última pregunta, ¿cuándo ya es necesario visitar a una sexóloga? ¿En qué casos se recomienda ver a una sexóloga o cómo funciona esto? Bueno, la parte de la sexología puede ser un complemento justo de un tratamiento, ya sea médico
o también de un acompañamiento psicológico. En mi caso, por ejemplo, que tengo esta parte de la psicología y de la educación de la sexualidad, podemos dar la consejería a la par, ¿no? Pero existen casos, por ejemplo, como disfunciones o problemas de vaginismo, problemas que tienen que ver mucho ya con la funcionalidad orgánica del cuerpo de las personas, que se acompañe justo de un tratamiento médico, clínico, de tal vez están asistiendo a ginecóloga, perdón, con algún urólogo, puede venir acompañado también con la intervención de una persona que sepa de estos temas de sexología o de educación de la sexualidad, ¿no? Se puede iniciar un proceso cuando yo siento que no lo estoy disfrutando. Cuando me comparto con otras personas, no solamente en la parte coital, sino cuando me comparto tal vez afectivamente con otras personas, no me siento bien. Siento que yo no estoy cómodo, que el charlar con otras personas y aparte tener un contacto directo hoy me genera cierto conflicto. Entonces aquí sí yo recomendaría buscar atención ya sea psicológica y de un acompañamiento en consejería en salud sexual. Y también respondiendo un poco y complementando tu respuesta sobre la educación con los niños, es una pregunta que se nos hace mucho y es ¿en qué momento o qué edad es la ideal para hablar de sexualidad con los niños? Mi respuesta es y siempre será a los -9 meses. O sea, no hay una edad, ¿no? Los -9 meses es cuando tú sabes, tu persona, hombre, mujer, sabes que estás embarazada, embarazado, ¿no? Ah, ya estoy a cargo de una nueva vida. En ese momento es tu responsabilidad desaprender y cuestionar qué es lo que quieres que esa nueva personita aprenda. Entonces, la educación sexual empieza desde ese momento, que es diferente a empezar a hablarles de ejercicio de la sexualidad, de nombres como tal, de los nombres desde el inicio. Desde los 2 años tenemos que hablar de las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Pero conforme van creciendo, conforme las etapas del desarrollo van avanzando, pues el tipo de información se tiene que ir cambiando, se tiene que ir actualizando, pero desde siempre se tiene que hablar de sexualidad. Así es. Sai, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Obviamente quedan muchísimas dudas sobre la sexualidad, quedan muchísimas cosas por hablar. Obviamente la invitación está abierta en el momento que tú desees estar aquí en este espacio compartiendo tus ideas. Siempre es bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Síganla en Xfresh. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, justo que nos sigan, estamos en Facebook, estamos en TikTok también, síganos en todas las redes, también encuentran mi página como @psiczairavelázquez. Cualquier duda, cualquier tema que tengan, estamos para servirles. Y bueno, pues muchísimas gracias por estos espacios, Sofi, gracias por la plática, súper interesante, pues nos da para más temas. Yo feliz. Claro, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros compartiendo espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está visualizando a través de SMX Televisión. Yo soy Afi, esto es de Tópicos y Utópicos y no se vayan porque en 15 minutos empezamos temas de conversación con los otros dos caballeros. Erika Trujeque nos comparte gracias a través de Facebook. Muchísimas gracias a ti por verte. Gracias, Ai. Pásensela bien, compártanse, mastúrbense, tóquense, autoconózcanse y aquí estamos para cualquier duda. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye.